Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esta semana hubo una explosión social delincuencial en Ecuador. Hay que decir que el presidente de ese país, el presidente Noboa, declaró la guerra, pero es a los delincuentes. Estamos hablando de una guerra interna y a los pandilleros los calificó ahora de terroristas. ¿Se puede dar una situación como la de Ecuador en Panamá? Una situación que nació en las cárceles de ese país. Para eso vamos a estar conversando esta mañana con especialistas en materia de seguridad, así como con el director del sistema penitenciario para hablar de lo que pasó en Ecuador y de las posibilidades de que esto ocurra en Panamá o qué hacer para que esto no ocurra. El tema del agua ha entrado en la agenda país, tanto así que la Cámara de Comercio invitó a los candidatos presidenciales a un foro en el que principalmente se habló del tema del agua. Uno de los participantes de ese foro estará con nosotros, así como Nicanor Alvarado, que el jueves pasado presentó TVN Investiga la batalla del agua, dejando en evidencia la brecha que hay en nuestro país por el acceso al agua potable. Amigos de todo el país, buenos días. Esta mañana queremos abordar varios temas y vamos a conversar un poco sobre la inseguridad. Pero se dio una situación en Ecuador y creo que eso ha disparado algunas alarmas, incluso algunos observadores sociales en Panamá temen que una situación parecida a la de Ecuador, proporciones guardadas, se pueda replicar en nuestro país. Y vamos, hay varios temas. Está con nosotros el doctor Rodolfo Aguilera. Él fue ministro de Gobierno y ministro de Seguridad cuando se dio la transición, ¿verdad? Ministro, ayúdeme a recordar. En el gobierno de Mireya Moscoso fui Sí. viceministro de Gobierno y Ajá. director de la Policía Técnica Judicial. Y en el gobierno del presidente Varela, por 2 años casi, fui ministro de Seguridad Pública. Ok, ministro de Seguridad. Claro, es que recordaba antes cuando todavía era el Ministerio de Gobierno, que veía todos los temas de seguridad también y que ve el tema penitenciario. De hecho, el director del sistema penitenciario está con nosotros. Euclides, buenos días, qué gusto Buenos tenerlo días, muchas gracias por Eduardo acá. por la invitación. Sí, y también sociólogo José Lazo está con nosotros esta mañana. José Clemente Lazo Núñez. Buenos días, bienvenido. A la orden, gracias por la invitación. Y del equipo de TVN Investiga, Fernando Martínez está con nosotros. El doctor Jorge Ritter atiende asuntos especiales, así que Fernando nos va a acompañar esta mañana en el programa. Una especie de bateador designado. Sí, designado, no, el designado es un bateador de poder, así que sí. Emergente no es designado, sin duda alguna, Fernando. Para los que les gusta el béisbol, por cierto, no se pierdan las transmisiones en nuestro canal. Yo no sé, comenzamos, señor Lazo, ¿ha visto lo que pasó en Ecuador? Usted como sociólogo, observador social, en Panamá, ¿corremos riesgo de una situación parecida? Bueno, yo pienso que sí, realmente. Lo que vemos, lo que ocurre en Ecuador, es principalmente un indicador del fracaso de la institucionalidad en espacios específicos, principalmente en los barrios. La palabra mágica aquí es oportunidad. Nuestros barrios están abandonados principalmente en términos de oportunidad. Yo creo que hace algún tiempo trabajamos en una investigación sobre gestión municipal de la seguridad ciudadana, en tanto que creemos que juegan un rol fundamental en crear condiciones de oportunidad para las poblaciones, principalmente en la recuperación de espacios, deportes, cultura. Es necesario generar esa dignidad en las poblaciones para evitar explosiones sociales y la participación de jóvenes, principalmente en espacios del crimen organizado, llámese la organización de pandillas y la participación que ellos tienen ahora. Yo creo que eso es lo que realmente ha sucedido en Ecuador hoy y que en alguna medida nosotros podíamos traer con las proporciones guardadas la situación que ocurre en el país hoy. Nosotros tenemos comunidades que están totalmente excluidas. Falta la institucionalidad dentro de ellas y a la falta de la institucionalidad de ellas aparece el crimen organizado ofreciendo espacios de oportunidad, reclutando jóvenes en estos espacios y utilizando a las bandas como si fueran ejércitos particulares de ellos. Y eso precisamente es lo que va trayendo las violencias dentro del país y principalmente los niveles de inseguridad. Eso me parece que es lo que ocurrió en Ecuador y nosotros no es que estamos en ese punto, pero me parece que tenemos que tomar en consideración la situación actual de falta de institucionalidad, de exclusión social que está generando las condiciones porque en un futuro pueda ocurrir esto en Panamá. Usted mencionó el uso de las bandas como ejército. Precisamente el presidente de Ecuador, un presidente nuevo relativamente, declara la guerra
y trae a las Fuerzas Armadas a combatir una situación de calle. Rodolfo Aguilera Franceschi, usted ha sido más que un crítico de la mano dura, yo creo que ha sido quien apoya el tema de la prevención primero, digámoslo así, antes que el de la mano dura. No es descarta la mano dura, pero va por la prevención primero, o así lo he percibido de sus escritos, ¿no? Que el presidente de Ecuador le declare la guerra a las pandillas y traiga al ejército a las calles a ver ese tema, ¿cómo lo mira usted? Yo creo que eso está bien, pero no es suficiente, es necesaria la prevención. Yo creo que la represión sola genera un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso, porque si tú no tienes prevención, digamos rehabilitación e intervención social, como decía el sociólogo, en los jóvenes en situación de riesgo que tienen 13, 14, 15 años y ya están al borde de caer en la violencia, y no tienes tampoco intervención, rehabilitación, reinserción social en el caso de los jóvenes en situación de conflicto con la ley, y tampoco la tienes en las cárceles, entonces el efecto que eso produce es que tú gastas 850 millones al año en policías, más de 100 millones en fiscales, más de 100 millones en jueces, cientos de millones en el sistema penitenciario, y ese joven de riesgo pasa a ser pandillero, probablemente tiene un hijo o dos, cae en la cárcel, sale de la cárcel, 60% reinciden luego del primer año y 85% reinciden posteriormente, y luego sale y tiene otros hijos, y al final del día te gastaste en un periodo de gobierno el dinero suficiente para hacer 2 ampliaciones del canal y no resolviste el problema. Lo administraste y lo viste crecer, pero no resolviste el problema. En cambio, si en cada una de esas etapas tú tienes trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, expertos en adicciones, entrenadores vocacionales, como dio el sociólogo, oportunidades, entonces tú vas restándole miembros a la criminalidad, vas sacando a los jóvenes en situación de riesgo, los conviertes en ciudadanos productivos, jóvenes en situación de conflicto con la ley, los conviertes en ciudadanos productivos y privados de libertad que salen y que van a dejar de reincidir y los transformas. Lo que está haciendo Noboa y lo que está haciendo Bukele para atacar a las pandillas en sus respectivos países está bien, yo estoy de acuerdo con eso, hay que tener mano dura, pero no es suficiente, porque si solo te dedicas a la mano dura, no resuelves el problema. Subir al ring a pelear con la represión y sin la prevención es tanto como subir al ring con una mano amarrada a la espalda y enfrente vas a tener a la delincuencia con 2 o 3 manos o 4 manos y vas a recibir una golpiza, que es lo que ha pasado un poco en este gobierno que abandonó la prevención. Creo que ahora finalmente sí están adelantando algunos proyectos de prevención en los centros de custodia de menores y los felicito por eso, pero ya un poco tarde, lamentablemente. El tema de Ecuador surge luego de una fuga de alias Fito de una de las cárceles en Ecuador. Yo no sé, aquí está con nosotros el director del sistema penitenciario. Yo me imagino o pregunto, más allá, yo sé que usted es funcionario y tiene líneas y corrientes que seguir, pero no observan desde aquí lo que pasa en otros países y la comunicación, hay intercambio con los otros países ante situaciones como esta. ¿Qué le han dicho, o usted como observador, qué ha visto, qué pasó en Ecuador? Director, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, no solamente ante situaciones como esta. Nosotros tenemos comunicación con países hermanos diariamente, entendiendo que hoy en día la criminalidad es globalizada. Y hay que entender eso, porque 10, 15, 20 años atrás no había esta globalización criminal que existe hoy en día, en donde carteles del Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Salvador, Nicaragua, etcétera, y Europa, tenían relaciones criminales con nuestras organizaciones criminales locales. Porque ya hay que entender de que en Panamá, lastimosamente, no solamente es la banda del barrio, ¿no? Sino que hay 2 o 3 organizaciones criminales reconocidas, de las cuales mantienen relaciones internacionales. Por supuesto que nosotros mantenemos comunicación con otros
países en esta oportunidad no ha sido prudente, además hemos mandado mensajes de ánimo a las autoridades ecuatorianas, más no hemos tenido interrumpir la operación en que se encuentran estos días siendo prudentes y respetuosos de la constitucionalidad de cada país. ¿Qué pasa en Panamá? Nosotros en Panamá tenemos que ser garantes de la seguridad de nuestros centros. Y hasta el momento lo hemos sido, como quien dice, viendo las barbas del vecino arder, poner las tuyas en remojo, tener las precauciones necesarias, hacer los controles necesarios para cualquier imitación que se quiera poder hacer de lo que ocurre en otro país no suceda. Ha ocurrido en Ecuador, ha ocurrido en Venezuela meses atrás y en distintos países ha ocurrido situaciones distintas. Como también se ha en El Salvador, el presidente Bukele ha mostrado una postura dura. Sin embargo, nosotros, que es lo que debe de ser, apostamos a la resocialización. Apostamos a la resocialización porque el solamente tener personas en los centros penitenciarios no es lo que va a acabar con la criminalidad. Hay que resocializar, no solo en los centros penitenciarios, sino hacer actividades de prevención, como se están haciendo por parte del Ministerio de Gobierno y otras entidades del Estado, en los barrios. Porque nosotros podemos resocializar a una persona, pero esa persona regresa al barrio. Y si en el barrio no se le da una continuidad, lastimosamente va a volver a delinquir y va a volver a regresar a los centros penitenciarios. Con los mismos amigos, con las malas amistades, como decían los abuelos. Aquí hubo un futbolista que en un programa dijo que él lastimosamente, después de mucho tiempo, entendió que él tuvo que haber salido del barrio para poder surgir, pero lo entendió tarde. Pero así hay que hacerlo, lastimosamente. Nando Martínez. Yo quiero aportar algunos datos para entender lo que pasa en El Salvador y después quiero señalar algunas cosas que considero que están pasando aquí, igual que pasan allá. Fíjense, el Ecuador tenía en el año 2017 una tasa de muerte violenta por cada 100.000 habitantes de 5.8. En el año 22 esa tasa se quintuplicó a 25.5 y en el año 23 fue 8 veces lo que tenía Ecuador en el año 17. En el año 2010 Ecuador era uno de los destinos más seguros de América Latina. Ahora es el más peligroso de América Latina. Hay un proceso, por eso es que yo creo que esto no se va a resolver con medidas represivas de choque. Yo siempre he dicho que el tema de la lucha contra la inseguridad se basa en la prevención, represión y resocialización. Yo creo que nosotros podemos fortalecer la represión, pero si no tenemos las otras dos patas del problema, nosotros no estamos resolviendo nada. Nuestras cárceles son universidades del delito. Y procesos similares a lo que pasa en Ecuador, en los que una pandilla controla un pabellón, pasan en los centros penitenciarios de Panamá. Se acaba de dar un informe. No sé cuántas armas fueron detectadas en el año 2023. El director aquí lo tiene, ¿no? No sé cuántos celulares de alta gama, no sé cuántos. Y todos sabemos, todo el mundo sabe, te lo dicen los abogados, te lo dicen los familiares, te lo dicen, que eso es fruto de un proceso de corrupción en nuestro sistema penitenciario. Un celular vale X cantidad de dinero, un arma vale X cantidad de dinero, y la pregunta que todo el mundo se hace es cómo esas cosas ingresan a nuestras cárceles. Entonces, esa es una realidad sobre la cual nosotros tenemos que poner atención. Pero creo que hay otros temas que tienen relación. Ecuador, por la dolarización, Panamá también es un país dolarizado, pasó a convertirse en el proceso de especialización internacional del narcotráfico en la principal plataforma de distribución de droga. Nosotros tenemos a Colombia, Bolivia y Perú como principales productores, pero Ecuador comenzó a convertirse en la principal plataforma de movilizar droga de los cárteles internacionales de la droga. De hecho, el señor que se fugó, Fito, era de la llamada banda Los Choneros, que responde internacionalmente al cartel de Sinaloa. Y hay un segundo
capo que se escapó, que ahora no sé el nombre, o no lo recuerdo, que responde al otro cártel que se llama Jalisco Nueva Generación. O sea, son sucursales de transnacionales del crimen. Y la pregunta es si esas sucursales no tienen agencia en Panamá. Muy probablemente. No me toca a mí demostrarlo, pero muy probablemente es así. Ecuador también tiene una sucursal, vamos a hablar en términos comerciales, de la llamada mafia albanesa, que es la mafia responsable de exportar la mayoría de la droga que se distribuye o se vende en Europa. El presidente Lasso, no es pariente tuyo. No, gracias. El presidente Lasso disolvió el Congreso cuando el Congreso decidió investigarlo, cuando un cuñado suyo estaba vinculado a un tema de la mafia albanesa. Porque es que el problema de el resurgimiento, el repunte, el control del narcotráfico sobre las sociedades es el fruto de un vacío de la institucionalidad en todos estos frentes: prevención, represión y resocialización. Es el fracaso de la institucionalidad de nuestros países. Quiero hablar de eso, Fernando, porque, a ver, si vemos las cifras de Panamá, nosotros tenemos unos números con ciertas progresiones hacia arriba, hacia abajo, pero la gráfica no tiene valles y picos, es decir, sube o ha bajado de alguna manera progresiva. Sin embargo, en Ecuador hace 10 años estábamos hablando de que era un país que se consideraba seguro y en un periodo tan corto ha caído en un extremo. ¿Qué lectura tienen ustedes de eso? Bueno, yo te puedo abordar y estoy de acuerdo con lo que estaba planteando Fernando. Bueno, realmente estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado y me preocupa que estemos en la situación que estamos y todos estamos de acuerdo. Todos de acuerdo, sí. Entonces, eso es un poco difícil, pero bien. Sí, yo pienso que relativamente lo que dice Fernando es cierto. La institucionalidad ha debilitado su presencia dentro de nuestros barrios, generando condiciones específicas en donde no hay oportunidades para la población. Eso lo planteamos. Pero paulatinamente Ecuador nos muestra a nosotros esa debilidad institucional en donde ya aflora principalmente en diferentes niveles institucionales la presencia del crimen organizado. Si bien están en las comunidades, perfecto, con los jóvenes que los reclutan, pero ya van trascendiendo a el sistema gubernamental de formas distintas, en donde funcionaban de manera opaca anteriormente y se hacen presentes como lo que está sucediendo en Ecuador. Panamá nosotros no estamos muy lejos de eso, estamos viendo políticos que están muriendo precisamente en temas que no tenemos claridad. Entonces, si nosotros entendemos que el crimen organizado permea hacia abajo y permea hacia arriba en los estamentos políticos y judiciales de este país, estamos hablando de que vamos a una situación que es bastante preocupante. Yo creo que esa situación no ha llegado, nosotros todavía no tenemos esta situación, pero tenemos que tener claridad de que podríamos transitar hacia esa situación. Y yo creo que hay que llamar la atención principalmente en el establecimiento de las nuevas políticas de seguridad ciudadana que están establecidas. El ministro fue parte de varios gobiernos, nosotros hemos hecho la revisión de estas políticas. La pregunta es ¿por qué han fracasado? Están en el papel. Tenemos una ley. Son sendos documentos de política. Yo trabajé, es más, fui parte del equipo consultor para efectos de la estrategia de seguridad del gobierno de Varela. Y es un sendo documento, prevención, intervención, resocialización. En este gobierno también está. ¿Pero por qué fracasan? A ver, ministro, aprovechando que usted está acá, a ver, en el 2009 recuerdo 900 homicidios, alrededor de 900 homicidios. Y la cifra fue cayendo. 2014, cuando usted llega, andaba por 500 y tantos, 600. 743 fue el promedio de ese gobierno. Exacto. Anuales. Y después, sí, pero iba bajando, ¿no? De 2009 bajó y cuando usted regresó, cuando usted entró, también fue bajando como a razón, no sé, como 50 por año. 397 exacto. homicidios en el año 2016, que fue cuando yo terminé. Por eso digo, o sea, de casi 400, lo agarró en 600 y tanto, por eso digo, iba como de 50 por año, creo que era la progresión hacia abajo. Ahora parece que de nuevo sube, pero... Sí. Yo diría que era gradual, tanto el descenso como el ascenso. En Ecuador se disparó. Sí. ¿Qué pudo pasar allí? Bueno, yo no conozco realmente la situación de Ecuador, pero yo creo que aunque ha sido drástico el aumento, probablemente obedece a un fenómeno progresivo que tipo olla de presión que vino a explotar ahora. Muy similar a lo que ocurrió en Medellín en la década de los 80,
que llegaron a 200 homicidios por cada 100.000 habitantes, y ya Medellín creo que anda por el orden de los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero yo quiero aprovechar para decirte que sí ha habido valles y picos. Por ejemplo, cuando la señora Mireya Moscoso terminó, ella tuvo un muy buen encargado de la seguridad que se llama Toti Varés. Y Toti Varés logró reducir los homicidios a menos de 300 homicidios anuales. Y así le entregó Toti Varés la seguridad del país al siguiente gobierno, que fue el de Martín. Y en ese gobierno se disparó de menos de 300 anuales a 800 anuales. Luego en el gobierno de Martinelli se mantuvo más o menos en 700 anuales. El año anterior a que yo entrara al ministerio, es decir, el 2013, se registró un número de 700 anuales que nosotros logramos llevar abajo a 397, que fue la cifra en la que quedó. Luego ha subido... Sigue siendo el piso, ¿no? Creo que la más baja de los últimos años fue esa, ¿no? Bueno, la de Mireya Moscoso. Bueno, por eso, Bueno, Mireya fue 2000 hasta acá, ¿no? Por eso le decía yo, de los últimos 20, sí. Pero lo interesante, y luego ha subido a 500, 550. No hemos llegado a este 900 gobierno. todavía, afortunadamente. No hemos llegado a 900. Sin embargo, yo creo que es importante señalar que en ese brazo represivo hay una tarea pendiente. Hay varias tareas pendientes. Te señalo 3. La primera es que hay que hacerle un overhaul completo a la policía y en general a los estamentos de seguridad. Por ejemplo, tienen 6 policías por cada 1.000 habitantes. En Centroamérica tienen 3. Lo que recomienda el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es 3 por cada 1.000 habitantes. Nosotros tenemos 6. Estamos llegando a 7 por cada 1.000 habitantes. Y sin embargo usted va a la calle y no hay policías. ¿Dónde están? Están de día franco. Porque en el Senafrón tienen turnos 30 por 30 y en la policía tienen turnos 4 por 4. Es decir, por 4 días laborados tienen 4 días francos. Eso quiere decir que hay policías que están 6 meses al año libres. Y súmele las vacaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de la policía algo que se llama el FISCOI, que es un fondo de autogestión, que es manejado no por el ministerio, sino por el directorio de la policía, en donde el policía sale a prestar un servicio, en su día franco sale a prestar un servicio privado a la seguridad de eventos masivos, como por ejemplo la Liga Panameña de Fútbol. Sí, los vemos en los conciertos, en los camiones de ventas, etcétera. Etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que ocurren cosas como esta, que el país le entrega 850 millones a los estamentos de seguridad y le dice, oiga, cuídeme la feria de David, cuídeme la feria de Cero, cuídeme la liga de béisbol. Y la policía le contesta, no, si tú quieres que yo mantenga la seguridad en esos eventos, tienes que darme más dinero por encima de esos 850 millones. Es una situación en la que ya uno siente que los estamentos de seguridad están abusando de la ciudadanía. Lo de los ascensos obligatorios cada 4 años. Eso hay que enmendarlo. Tú imagínate, por ejemplo, que una empresa como TVN diese ascensos obligatorios cada 4 años y lo hubiese dado los últimos 30 años. Yo tengo 20 aquí ya. Lo que te quiero decir es que Sí. hay que hacerle un overhaul a los estamentos de seguridad porque pareciera que están, en lugar de proteger y servir a la ciudadanía, están protegiendo y sirviendo a los propios intereses de la cúpula de la policía. Entonces, lo otro que quiero decir es que Panamá tiene 11 fiscales, 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Los recomendados son 65 por los organismos multilaterales de ayuda. Entonces, tú no puedes tener, digamos, 30.000 policías atendiendo en las calles 70.000 delitos anuales y luego le entregas eso a un número reducidísimo de fiscales y a un número reducidísimo de jueces, porque lo que genera es un cuello de botella. Al final el fiscal, ¿qué le toca hacer? Toma esos procesos que le llegan, los procesos que tienen más probabilidad de éxito y los otros los descarta, generando impunidad. Y la impunidad al final del día es un incentivo para el delito.
Entonces, ese es un tema que hay que corregirlo. Estamos dándole demasiado dinero a los estamentos de seguridad y muy poco dinero a los fiscales y los jueces penales que tienen que lidiar con los mismos delincuentes y los mismos delitos que tiene que lidiar la policía. Por último, yo creo que es importante, y Bukele lo ha demostrado, usted puede poner orden en las cárceles y el orden que usted pone en la cárcel se refleja en un orden afuera de las cárceles. Va a tener ese efecto. ¿Por qué? Porque al final del día nuestras cárceles se han convertido en los centros de comando, control y reclutamiento de las dos grandes bandas que tenemos en nuestro país, que son Bagdad y Calor Calor. Entonces, si usted pone mano dura y pone disciplina dentro de esos centros, usted al final está poniendo disciplina afuera. Y nosotros lo demostramos con Isla Coco. Nosotros hicimos Isla Coco, pusimos allá a los jefes de las bandas o a los capos de esos jefes y se calmó la ciudad y vino un poco de paz. Y lo que ocurrió fue que muchas de esas organizaciones quedaron sin cabeza. Obviamente nos cayeron que los derechos humanos, etcétera. En el siguiente gobierno, en este gobierno, regresaron esos capos a las cárceles y algunos quedaron de una vez viviendo en Costa del Este. No sé si ustedes recuerdan. Sí, señor. Y otros quedaron viviendo en Costa Rica. Entonces ya llegamos a un punto en el cual, digamos, los organismos de seguridad extranjeros prefieren capturar a los capos panameños en Costa Rica, en Dubái, en España, que aquí en Panamá, porque si el sistema penitenciario no es capaz de mantenerlos y se fugan y están viviendo a la luz de, a la mirada, frente a la mirada del pueblo panameño en los mejores barrios de la ciudad, pues obviamente las autoridades extranjeras prefieren hacer ese trabajo fuera de Panamá. Me quedo con eso. Voy a hacer una pausa. Aquí está el director del sistema penitenciario para que responda y aprovechar que lo tenemos aquí para sacarle el jugo en el próximo bloque, director. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más aquí del Radar. Regresamos y el ministro hizo unas menciones al sistema penitenciario. Está el director del sistema penitenciario con nosotros que seguramente quiere responder. Pero se introdujeron varios temas también durante la conversación, director. Sí, bueno, primero hacer ciertas acotaciones que había hecho el doctor Aguilera. El Centro de Detención Preventiva de Punta Coco aún se mantiene activo. La persona que hizo mención de que vivía en Costa del Este no se evadió, fue puesta en libertad en su momento por orden de una autoridad competente y la misma fue recapturada y la misma hoy día está a buen resguardo en un centro de máxima seguridad, por lo cual no fue evadida de las instalaciones penitenciarias. Y ninguno de esos actores que en su momento, bajo la regencia del entonces ministro Aguilera, fue puesto allá, fue traído a la ciudad y puesto en libertad. Los mismos se mantienen bajo custodias, los cuales tengan condenas pendientes que cumplir y procesos que cumplir. Muchos de ellos están en la isla, muchos de ellos están en otros centros de máxima del ¿Cuántos sistema hay en Punta penitenciario. Coco ahora mismo? Hay 10 habitantes. Pero los iban a cerrar Punta Coco. A ver, está el tema de seguridad en Punta Coco. Yo soy sincero, cuando crearon Punta Coco yo no entendía cómo un preso debajo de la oficina del director de la policía, porque había un cuartel en la propia Policía Nacional, podía seguir siendo líder de una pandilla y hubo que llevárselos a Punta Coco. Era algo que no entendía en ese momento. Y ahora en Punta Coco, recuerdo, Marshall se agarró a tubos con otro, hubo una pelea allí, no sé, director, si me ayuda. Sí, hace aproximadamente 2 años hubo un incidente entre el señor Marshall Eduardo Macea y el señor Cerezo, los cuales, bueno, en su momento se hubo un incidente en el patio entre ellos dos. O sea, tienen por rivalidades. ¿Cómo funciona en Punta Coco si nada más hay 10 presos? Hombre, nosotros, te tengo que decir algo, porque esto es algo que siempre ha sido cuestionado por los organismos internacionales, que en el Centro de Detención Preventiva de Punta Coco se le violan los derechos humanos a los privados de libertad, lo cual no es así. Al igual que cualquier centro de detención, ya sea los ubicados en Las Garzas o del interior del país, tienen sus comidas, tienen sus patios internos y sus visitas familiares.
todos los internos que están en ese centro de reclusión, al igual que los que se encuentran en el centro de la Policía Nacional, ubicado en Ancón. Esto hay que dejarlo de claro porque, a ver, hemos sido cuestionados desde que fue creado Punta Coco por organismos internacionales de derechos humanos de que el centro insular no debe de existir. Hay un compromiso con organismos internacionales de que ese centro debe variar. Nosotros en esta administración se está licitando un pabellón adicional a los ya existentes de extrema seguridad dentro del complejo penitenciario La Joya para que sea adecuado con las mismas o más rigurosas medidas de seguridad de lo que cuenta Punta Coco. Ya dependerá del gobierno que venga. Si lo saca o no. Si lo saca. Ahora, o cuando no. se hizo la mega joya, yo recuerdo en los planos y todo, creo que era el ministro Mulino, que había una sección que iba a ser de máxima seguridad y ni celulares ni nada de esas cosas. ¿Eso no funcionaría? ¿Qué pasó con eso? Hay un sector dentro de la nueva joya de máxima y extrema seguridad. Como bien dijo el licenciado Aguilera, han habido, igual dijo Fernando, y no es un hecho conocido, aquí no vamos a venir a tapar sol con las manos, que los estamentos, inclusive funcionarios del sistema penitenciario, son objeto de corrupción. Durante mi administración hemos desvinculado más de 70 funcionarios, unos que han sido agarrados infraganti, otros con procesos que ya venían y habían sido repetitivos y repetitivos. ¿Civiles o miembros de la fuerza pública? No, te estoy hablando miembros del sistema penitenciario. Esos son civiles. Custodios civiles y administrativos, que eran objeto de corrupción. ¿Y de la policía? ¿Y de la policía? La policía también ha desvinculado unidades, ellos llevan su data, yo le hablo por la data que manejo yo. ¿Pero por qué? Si ¿Por se qué la trata manejo de yo? ancestro, es que ese es el problema. Si el funcionario del sistema penitenciario dice, no fui yo, es el policía, entonces pregúntale al policía, y el policía dice, no, pregúntale al civil del sistema penitenciario, nos pasamos en eso. Déjeme acabar, don Fernando. Nosotros hemos desvinculado más de 70 funcionarios. La policía, durante estos 2 años, ha desvinculado casi igual cantidad en los centros penitenciarios, ojo, desde rango de comisionado hasta rango de agente. Para esto, a ver, en un centro tan grande como es el complejo penitenciario La Joya, hablando de la joya de la corona nuestra, que es donde... Ahí está la joya, la joyita, la mega joya, o sea, un complejo. Okay. Donde más casos se dan. Es por eso que hoy en día se ha hecho una inversión de alrededor de 20 millones a pagaderos a 10 años, ¿no?, en materia tecnológica. ¿Qué contribuye esto? En cámaras de primera generación de videovigilancia, las cuales ya están activas y nos han dado grandes resultados con los privados de libertad, con funcionarios y con policía, ¿no?, a los 3-4 meses que tienen de estar activos. O sea, ya han caído productos de esta cámara. Por supuesto. Oye, lo de los drones, dice que 1000 drones. ¿Cuántos drones fueron el año pasado? El año pasado capturamos... 1000 drones. 1500. Sobrevuelos. Hemos capturado alrededor de 300 dispositivos que han sido capturados, casualmente también en esta semana. Son uno por día. Digo, eso es un negocio de las organizaciones criminales. Estamos poniendo dentro de estas adecuaciones tecnológicas un sistema antidrón, el cual, gracias a Dios, ya está activo, ¿no?, y nos ha dado de igual manera grandes resultados. Tiene escasamente un mes de estar activo, se activó a mediados de diciembre, y hemos tenido grandes resultados, no solamente del dron, porque capturar el dron no hay problema, porque yo capturo el dron y si Eduardo es el que manipula o tiene el dron, él va y compra otro, porque él es rentable. Detectamos dónde está Eduardo, desde qué casa lo manipula, y se hacen las averiguaciones con el Ministerio Público y la policía, y se da con la captura de estas organizaciones. De igual manera, para tanto garantizar los derechos humanos de los visitantes y la seguridad del complejo penitenciario, se están poniendo escáneres corporales y de paquetes en los 3 centros. Todo el mundo pasa por el escáner. Todo el mundo va a tener que pasar por el escáner cuando esté activo. Si el que llega es subcomisionado y tiene 2 estrellas, el capitán no le va a decir que pase por el escáner y terminan el sargento echándole la culpa al teniente, el teniente al capitán, el capitán al mayor, el mayor al comisionado y el comisionado al director del sistema penitenciario o a los custodios. El manual de procedimiento que se está elaborando incluye que inclusive mi persona, en este caso por ahora que soy el director del sistema,
al ingresar a un área de seguridad, tiene que pasar por el escáner corporal, ¿no? Es decir, Todo para el que mundo. se vea todo esto, para garantizar de que lo que tú acabas de mencionar, de que un capitán no le pueda decir a un comisionado, pase por aquí, al comisionado le diga, no, yo no voy a pasar. El protocolo es que toda persona tiene que pasar por ese dispositivo, todo vehículo tiene que ser requisado cuando entra a un área de seguridad. Créame que en la Mega Joya, donde ya tenemos escáneres corporales activos, nos dan resultados todas las semanas de visitantes, de personal y de unidades policiales. Es un proceso, a ver, teníamos un mecanismo arcaico, hay que decirlo, no se había hecho una inversión de esta magnitud en los centros penitenciarios. Recordemos que, como bien manifestaste tú, cuando se demolió la cárcel Modelo, se trasladaron a Fuerte Cimarrón, Que no era una que cárcel. no era una cárcel, Sí. que se han efectuado adecuaciones en lo que es La Joyita y La Joya. La Joyita creo que era la primera cárcel como tal. Exacto. Porque tal, la Joya era el Fuerte Cimarrón, que eran galeras que se convirtieron Y La Joyita en cárceles. tampoco era cárcel. Ok. Se hicieron adecuaciones. De igualmente, cuando en La Joya, que era Fuerte Cimarrón, se han hecho adecuaciones, y el único dentro del complejo que ha sido construido como un centro penitenciario es la Mega Joya. Y otro centro penitenciario construido como tal es en la provincia de Chiriquí. Son los dos únicos centros, y posteriormente el de Colón, que vamos a contar que han sido construidos desde cero. Y en como Panamá, centros yo penitenciarios. recuerdo, me encontré al arquitecto Roy hace unos años, el diseño de la cárcel de mujeres, que se conoce hoy, el Cefere, por allá por la década del... Estaba joven el arquitecto Roy cuando hizo el diseño, y era un diseño de hogares, creo que le llamaban, y funcionaba de una forma, y creo que era como para 300 presas, no, Bueno, no recuerdo te cuánto, y hoy hay Te hago una 4 aclar- veces la Te cantidad hago de... una aclaración. Por favor. El centro femenino Cecilia Orillac de Chiari no fue construido como una cárcel. Eran Era un hogares, ¿no? convento Sí. de monjas, que posteriormente se pasó a manos del Estado y se fue adecuando de igual manera Ajá. como Fuerte Cimarrón en hogares para Sí, pero albergar era un a concepto privadas de de libertad. resocialización, a Exactamente. diferencia del claustro, ¿no? Es que, a ver, por ejemplo, la Nueva Joya, dentro de cada sector, tiene sus salones educativos, tiene sus talleres adecuados para eso, ¿no? Dentro de cada sector, para no trasladar a un privado a gran distancia de donde habita. No ocurre lo mismo en La Joyita y La Joya, donde hay que trasladarlos a los talleres que están un poco más distantes. Pero sí existen en los 3 centros áreas de resocialización, con dificultades en unos, otros bien diseñados. Ya vuelvo y digo, en la Mega Joya, en la cárcel de Chiriquí, y en lo que posteriormente, de aquí a unos 5 o 6 años, será la cárcel de Colón. Voy a eso. Generó polémica unas declaraciones del ministro por la cárcel de Bukele. ¿Qué fue lo que pasó allí, director, por favor, y si nos ayuda allí? Y con esa licitación, creo que sabía también algo de la licitación, no quiero que se me acabe el programa, por unos años, y que la gente dice que por qué esa licitación acabándose el periodo de gobierno. Bueno, hay que aclarar algo. Por favor. Esa licitación no fue acabándose el periodo de gobierno. Eso fue una licitación, el acto se llevó el 26 de abril del 2022. ¿Y O sea, por qué demoró tanto tiempo? Por cuestiones presupuestarias. Se ha adjudicado a la empresa, a partir de este año ya se le está dando la orden de proceder. Es un centro con capacidad para 2.576 personas, de los cuales son 2.368 masculinos y 288 femeninas, separados en 2 centros distintos, cumpliendo las regulaciones de Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja, reglas de Bangkok, reglas Mandela. A ver, en la primera fase, en donde se va a construir el primer edificio de área administrativa, consta de 28 millones de dólares, ¿no? 14 millones a ejecutar entre este y el otro año, y en un periodo de 36 meses, que es la licitación, se tienen que ejecutar los 86 millones que cuesta este centro. Decían en las declaraciones sacadas de contexto de que lo de Bukele era mucho más Barato. barato Va más preso. para más presos. Hay que recordar que nosotros, como gobierno o como Estado, porque hay que entender algo esto, las cárceles no son de gobierno, y es donde creo que se han cometido los errores cíclicamente. Las cárceles y la seguridad son un problema de Estado, que hay que ver como tal, y no se puede hacer variaciones cada quinquenio. Este centro que se va a construir en Colón tiene salones educativos, tiene talleres, tiene hospitales dentro del mismo, para tratar a toda la población
privada de libertad, lo cual, según tengo entendido, otros centros en otros países no cuentan con todos esos etapas de resocialización, que es lo costoso dentro de la. Si yo hago una galera para albergar 2.500 privados, me va a ser mucho más económica que hacer un centro con todas las reglas y cumpliendo todos los mandatos de Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja, y garantizando todos los convenios que Panamá es parte. Porque ahora Panamá no puede taparse los ojos y decir, no, todo lo que yo he firmado que debo de garantizar, no lo voy a hacer porque me voy a ahorrar un poco de dinero. No podemos hacer eso. Debemos ser responsables, debemos de seguir con las actividades que se dan dentro de los centros penitenciarios. Hemos tenido en esta administración más de 16.494 privados en actividades de resocialización, de 23.000. Es decir, tengo más del 60% de la población participando en actividades de resocialización. Ojalá no fuera el 60%, ojalá fuera el 80%, 90%. Siempre va a haber esa población que no va a querer participar en estas actividades. Eso es un hecho cierto, ¿no? Tengo más de 3.000 privados en actividades laborales. Hay privados que salen a laborar diariamente fuera de los centros, que por seguridad no decimos dónde están, ¿Y regresan? Y regresan. No sé, esos que salen en la mañana a trabajar y regresan, están regresando, ¿no? Regresan. A mí me da terror cuando un preso. Yo siempre he visto lo del programa de trabajo y me da terror que el preso salga y regrese. Te digo algo y que más. no regrese. Te digo algo más aún. Para el Día de la Madre salieron 227 privados de libertad con permiso del Día de la Madre. Para Navidad, 299. Y hace escasos días, para el Día de Reyes, 277. No tuvimos ninguna novedad con estos privados que salieron de permiso, porque se hace su evaluación antes de otorgarle dicho permiso, una evaluación de seguridad, una evaluación psicosocial y la persona responsable. Eso pasa, lo que pasa es que esas cuestiones no se dicen habitualmente en los medios. Y si tú me dices, salen 299 comparado a 23.400, es nada, ¿no? Pero sí salen y sí regresaron. Yo te aseguro que tú has ido a lugares donde hay privados de libertad laborando y tú no te enteras. Y te han atendido, te han saludado, y así ha pasado. Y pasa diariamente, por lo menos de lunes a sábado que salen. Entonces, estos son programas que se dan a diario y que lamentablemente no se les da esa publicidad y muchas veces nosotros no se la queremos dar de tal manera para que no sean agredidos, para que no se cause el morbo, porque somos una sociedad lamentablemente no se muy genera la bulla señaladora. y después no dejan salir a ninguno. Muy señaladora. Y decimos, esos presos, mira, te hago un comentario. Pero la gente quiere, a veces también lo dicen, ¿por qué los presos no están recogiendo la basura? ¿O por qué los presos no están cortando el monte? Pero ¿quién te dijo a ti que no? Okay. No, la gente pregunta. La ¿no? gente lo dice. Ahora, en Estados Unidos le ponen un chaleco amarillo y tú lo ves en la playa y todo el mundo sabe que eso eran los borrachos, porque al final muchas veces es la pena de los que manejaron Yo creo borrachos. que nuestra cultura no está preparada para que los privados sean identificados en las calles. Mañana se conmemora el desfile de las 1000 polleras en la ciudad de Las Tablas. Hace 2 años, en el centro, la cárcel pública de Las Tablas, se confeccionó por primera vez una pollera montuna, confeccionada por varones, en el centro de Las Tablas. Digna de cualquier artesana de la provincia de Los Santos y área aledaña. La pollera se desfiló en el desfile de las 1000 polleras en la delegación del Ministerio de Gobierno con un letrero que decía que era confeccionada por los privados. Y las personas no los creían. No creían y decían, y eso lo hicieron los presos. Porque sí. Ustedes le dicen privado de libertad, ese es el término ahora internacional que se usa. Lo hicieron los presos. Los presos. Pero el impacto que causó eso en la población y posteriores comunicaciones en diarios y medios televisivos fue bueno. ¿Este año habrá? ¿Ayer hubo alguna de esas polleras en el desfile? No se ha confeccionado nuevamente, estamos haciendo una en este momento. Es algo que lleva, gracias a Dios, los que confeccionaron esa pollera salieron en libertad. Okay. ¿No? Cumplieron su pena y salieron en libertad y estamos preparando otros artesanos para que sirvan. Es decir, sí se hacen actividades muy buenas en los centros penitenciarios. Fernando Martínez. Yo creo que estamos cometiendo el error de trivializar una discusión que es mucho más grave y mucho más profunda. Yo sí creo que 229 es nada versus 23.000. De verdad, lo felicito por 229, por el que hizo la pollera. Yo, de verdad, no nos podemos... Esto es un problema estructural, mucho más grave, para que nos debemos seducir
por soluciones tecnológicas en las cárceles, por la cantidad de barrotes por prisión. Aquí la matriz original está en la sociedad. Sí, pero eso es afuera de la cárcel, Entonces, ¿no? pero, O sea, cuando interviene la policía o cuando interviene un fiscal o interviene el juzgado es porque ya perdimos a ese muchacho o adulto, no importa la edad que tenga. El problema es reducir el debate a esto y cuando el corazón de la crisis está en otro lado. No necesitamos más cárcel, necesitamos menos maleantes. Exactamente. Puede ser, exactamente. Eso sería lo ideal, ¿no? Exactamente. Esa sería una buena redacción de la búsqueda de una solución. Yo pregunto, un problema que se vio ahora en Ecuador es que cada banda tenía su pabellón. Yo pregunto, ¿eso ya dejó de pasar en Panamá? Ya llegamos a clasificar los reos y luego está todo el tema, no sé cómo llamarlo, el fondo social de la delincuencia y de la violencia como fenómeno. A ver, ¿por qué de pronto en la cantidad de migrantes que pasa por Darién comenzaron a aparecer más y más y más ecuatorianos? Porque estaban viviendo, o están viviendo, mejor dicho, en una sociedad en la que la población no tiene oportunidades y la gente tiene miedo. Y el miedo que tienen en sus comunidades es más grande que el miedo de cruzar el tapón del Darién. Y de pronto comenzaron a aparecer miles de ecuatorianos por Darién. Sí, los ecuatorianos no estaban en la lista de los migrantes. Bueno, pero ¿cuál es el fondo del problema? ¿Cuál es la matriz del problema? Es lo que como sociedad hacemos. Es nuestro sistema educativo. Es nuestro sistema de salud. Cuando yo le escuché a él hablar de que estamos construyendo y que esto y que lo otro, yo me recordé una frase de José Renán Esquivel que decía que el hospital, la cárcel, es el fracaso del sistema de salud. Porque cuando tú llegas al hospital es porque ya te enfermaste. Lo que tiene que hacer el sistema es prevenir que te enfermes. Entonces, aquí hay problemas estructurales que discutir y que gobierno tras gobierno han rehuido y lo que hacen es entregarnos un caso aquí, una licitación millonaria por allá. Un problema estructural lo ha planteado aquí el exministro. Hay que revisar el tema de la Policía Nacional. Y esta cosa de que se echan la culpa a los unos a los otros. Tenemos una policía llena de coroneles. ¿Qué se revisa en la Policía Nacional cada 2 años? El salario y para arriba. Y entonces, ¿salario para qué? ¿Quién inspecciona el Fiscoy? ¿Hay un contralor? ¿Hay alguien que diga cómo se usan esos recursos? Si es un recurso que está drenando la capacidad de la Policía Nacional. Ponen policías en la calle a cumplir un rol totalmente privatizado. Es una forma de privatizar una fuerza laboral que es del Estado. ¿Y dónde está? ¿Quién hace algo con eso? Nadie se mete con eso. Es un tema sagrado. Nadie quiere tocar esos temas. Entonces, por favor, discutamos lo que hay que discutir sobre este asunto. No, me voy a quedar con eso, Fernando, pero sí tengo que, cuando llegamos a las cárceles es porque ya tenemos un fracaso afuera. Yo entiendo, o sea, sí, yo no presumiría de la construcción de una nueva cárcel, disculpe usted. Es un fracaso. Director, pero sería eso. Pero yo recuerdo, y quiero meter a todo el mundo en el paquete, y para cerrar este bloque, y perdona que yo meta mi cuchara y opine, pero en el año 2008 hubo un fuego grande en Curundú, sector S, se prendió, y la policía recogió a 50 muchachos menores de edad. 6 estaban en la escuela. Y los otros 44, y entonces ahí es donde yo le pregunto al Ministerio de Educación qué hora es. Porque esos otros 44, ¿en qué momento se salieron de la escuela y no hubo un seguimiento de qué pasó este pelado, por qué no vino a la escuela hoy? Ellos no o sea, se ¿cómo salieron un de la banco escuela. sabe cuánta plata tiene al final del día y cómo el Ministerio de Educación no sabe cuántos estudiantes tiene al final del día? O sea, si hay los mecanismos para tenerlo y saber exactamente quién abandonó la escuela o se lo llevaron de la escuela o lo que sea que haya pasado y preguntar a este muchacho, o sea, ¿dónde está la trazabilidad de cada muchacho desde que nace hasta que se gradúa de la escuela secundaria, ¿no? Yo creo que allí no es el sistema penitenciario ni la Policía Nacional, cuando la policía interviene ya es Perdona que te tarde. interrumpa porque no hemos hablado de Sí. los diputados. Yo te pregunto aquí, ¿qué mensaje manda a la sociedad nuestra Asamblea de Diputados mandando un cajón la ley de extinción de dominio? No, O sea, sí, era coincido. o no una herramienta para Y el cortarle... ejemplo en el barrio, la- me sale mejor ser maleante que estudiar, ¿no? Sí. Doctor, para cerrar, solo un minuto, Sí, por favor. yo- Disculpe yo- porque se nos acabó el tiempo. Y sé que todos queremos hablar mucho más. Fernando ha mencionado algo interesante y es
enfrentar los problemas estructurales, no ser anecdótico, sino enfrentar los problemas estructurales. Cuando yo estuve en el ministerio, ¿cuál era mi aspiración? 4.000 pandilleros en un programa de rehabilitación y reinserción a nivel nacional. Eso yo lo logré. Nosotros llegamos a atacar la estructura del problema, al punto que en inteligencia nos dábamos cuenta que los grandes capos tenían un problema porque no encontraban gatilleros para ejecutar sus planes. Y con eso logramos reducir los homicidios a la mitad, de 700 a 390. Pero nosotros pudimos haber hecho hay un programa muy interesante de Oxfam que interviene familias enteras en situación de riesgo. Eso lo pudimos haber hecho también con 4.000 familias más. Teníamos el dinero para hacerlo. Eso le tocaba al Ministerio de Desarrollo Social. Y pudimos haber hecho lo mismo dentro de las cárceles. Si lo hacemos con jóvenes que están libres, sueltos en un barrio, ¿cómo no lo podemos hacer en una cárcel donde los tenemos ahí? Y ya les estamos dando agua, luz, servicios médicos, alimentación, techo, vigilancia. Y ya estamos pagando por eso, ¿no? Pudimos haberlo hecho. Imagínate si lo hubiésemos hecho. Y además, imagínate si lo hubiésemos hecho, si hubiésemos hecho obligatorio el tratamiento psicosocial para las familias en situación de violencia doméstica. Ahí lo tiene. Violencia doméstica, riesgo, situación de conflicto con la ley y privados de libertad. Si eso se hace, tú atacas el problema de manera estructural y probablemente Panamá tendría cifras muy similares a las de Uruguay, Argentina y Chile, que tienen 3, 4, 2 homicidios por cada 100.000 habitantes y no los 11, 12 que hemos tenido durante este gobierno. Me quedo con eso, voy a ir a la pausa. Mi reflexión, sigo creyendo, necesitamos no más policías, no más cárceles, sino menos maleantes. Con eso voy a la pausa y regresamos con más aquí de Radar. Amigos, el tema del agua ha estado se volvió taquillero, digamos, esta semana, hay que decirlo, y de hecho el jueves de la semana pasada hubo un foro del agua organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. De hecho, era un foro en el que invitaron a los candidatos a la presidencia de la República y Eric Martínez estuvo allí, es de la iniciativa ciudadana, pro rescate del agua. Y me gustaron algunas cosas que usted mencionó, porque yo recuerdo en Panamá, y Nando debe recordar aquel programa que hicimos cuando la gente de Chorrera cerró la calle. Aquí vino Mezquita y vino el señor Díez, que son desarrolladores de otro del gobierno, y Mezquita explicaba la gobernanza del agua. Exacto. Y todo el tema de que hay los acueductos rurales los ve el Ministerio de Salud. Hay acueductos que corresponden a los municipios, creo que así está en el caso de Boquete y de Portobelo. Hay otros acueductos heredados de la empresa frutera, como el de Changuinola. En Panamá tenemos agua que nos llega del IDAN, otra que la produce la Autoridad del Canal de Panamá, pero que se la vende al IDAN, y otra que el IDAN se la compra a una empresa privada que construyó, creo que la de Pacora y Bywater, se llamaba Bywater en ese entonces, creo que ahora cambió, pero es decir, en Panamá tenemos un montón de gente produciendo y distribuyendo el agua que nos tomamos. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias. Así mismo como tú mencionas, Eduardo, la debilidad del sistema de distribución y potabilización de agua en este país tiene que ver con la fragmentación y la debilidad de las instituciones que intervienen. Como bien dices, tenemos más de 15 instituciones a nivel nacional que tienen algún tipo de responsabilidad directa sobre algunos de los 3 sistemas. Tenemos 3 sistemas en el ciclo del agua. Tenemos agua cruda, el agua fresca, entonces tenemos también el agua potable y el agua servida. Y estas 15 instituciones tratan de normar a su manera y normalmente en silos cada uno de estos 3 sistemas. Y eso es el problema, ¿no? Tenemos más de 34 leyes, decretos ejecutivos, resoluciones de gabinete que han sido creadas para darle esa gobernanza, pero no necesariamente están armonizadas entre sí. Y hay huecos vacíos legales en algunas, duplicaciones en otras, que no motivan a hacer una coordinación correcta como requiere el ciclo del agua para que los sistemas fluyan, valga la redundancia. Así es que
esa debilidad es la que produce esa falta y esa brecha de acceso a agua potable a la ciudadanía. De ahí que la Iniciativa Ciudadana Pro Rescate del Agua, así como la Comisión Intergremial, que es otro grupo, nos unimos, somos un grupo de profesionales de diferentes gremios, de la sociedad civil y de la academia, que hemos analizado el caso, hemos hecho una evaluación de todas esas causas que fueron reportadas, digamos, en el Pacto del Bicentenario. Ahí fue uno de los temas, el tercer tema más votado. 15% de las 176.000 solicitudes que mandaron fueron en el tema de agua. Hicimos un análisis de causa raíz, pudimos amarrarlas como en 7, 8 de ellas. Y con esas se hizo una propuesta, que es la que presentamos en la Cámara de Comercio hace un par de días. Así es que esa propuesta persigue evaluar una sola empresa que se encargue del ciclo del agua a nivel nacional, exceptuando aquella responsabilidad que tiene el Canal de Panamá en potabilizar el agua con las plantas que ya tiene y administrar su cuenca hidrográfica. Pero para el resto del país sería duplicar ese modelo de gestión, esas normas, ese marco regulatorio en otra empresa estatal tan eficiente y tan efectiva como es el canal, blindada contra vaivenes políticos y problemas financieros, de manera que esa nueva empresa se encargue del resto del país y haga lo propio. Yo recuerdo cuando se dio la Purísima, esa inundación Sí, en que 2010. hubo del 2010, que vamos, se vendía el agua embotellada, Sí. te la vendían como si fuese algo ilegal. Sí. Surgió una propuesta en ese momento de una autoridad del agua. Exacto. ¿Sería algo parecido a una autoridad del agua o qué es el modelo que proponen ustedes? Es algo parecido, es una Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos. De hecho, eso fue uno de los 10 acuerdos de la sección de agua del Pacto del Bicentenario, crear una Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos con un título constitucional, de manera que se blinde la empresa contra futuras administraciones que tengan otras agendas. De hecho, eso es primordial porque ya ocurrió, no sabes, en 1978 se creó la primera autoridad del Canal de Panamá con la ley 66. 5 años después se derogó la ley 66 con la ley 19 y se disolvió ese primer intento de autoridad del Canal de Panamá. Así es que ya existe un precedente, ¿no? Lejos de cuestionar si fue una buena o mala decisión, el punto es que ocurrió una disolución de una empresa estatal solamente que fue creada con ley, con otra ley. Así es que el título constitucional es parte importante de lograr una empresa con las mismas ventajas que tiene el Canal de Panamá. Quiero irme a ese tema antes de ir con Nicanor Alvarado, que presentó el TVN Investiga el jueves pasado con el tema del agua. Porque aquí el tema del agua ha surgido mucho con el tema canal Sí. y el tema de los embalses, Río Indio, etcétera. Yo quiero apartarme de eso. De hecho, más adelante Sabrina Bacal tendrá espacio para hablar de eso aquí. Y es que yo le digo a la gente, en la península de Azuero no hay ningún canal cerca y hay unos problemas de agua Sí. graves. Sí. Y no solo el agua del consumo humano, sino el agua para la tierra, Sí. para los cultivos, para el ganado, Seguridad etcétera. alimentaria. Seguridad alimentaria. ¿Qué plantean dentro de esas alternativas de ustedes en esa dirección? Bueno, como tú bien mencionas, una de las propuestas es elevar Conagua a un Consejo Nacional de Seguridad Hídrica, de manera que esto sea presidida por el mismo presidente de la República, al igual que el Consejo Nacional de Seguridad, y un grupo un poco más reducido de ministros y directores de entidades. La idea es que a ese nivel tenga mucho mayor carácter y fuerza. ¿Elimina el IDAN? El IDAN se reemplazaría por la Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos Ok. y el título constitucional. Pero eso es un nuevo operador. O sea, hay que distinguir que esta autoridad sería un operador, pero sí se necesita un ente rector, que podría seguir siendo mi ambiente, y alguien para políticas públicas y demás, que sería el Consejo Nacional de Seguridad, dirigida por el mismo presidente. Así es que con este esquema, y recuerda que Conagua, por ejemplo, surgió en el 2015, después de la Purísima anterior, Sí. 2015, 2016, para precisamente tratar de ponernos al día y evitar y mitigar situaciones como las que
podrían ocurrir en un siguiente niño. Y de hecho empezó muy bien, se hicieron varios estudios, consiguió los financiamientos con Mi Ambiente para poder hacer estos estudios que hizo la Autoridad del Canal de Panamá para el Arco Seco, Río La Villa, Río Perales, Santa María, donde se estudiaron posibles reservorios multipropósitos, que todavía son necesarios. Así es que con esta autoridad, administrando no solamente como operador los servicios, pero también administrando los proyectos, porque sería a través de una ley de contrataciones como la que tiene el Canal de Panamá, que puede hacer mega obras como proyectos sencillos o compras con mucho más expeditas y rápidas, pero no tiene control previo de Contraloría, tiene muchas auditorías y fiscalización. Requeriría la misma confianza que se tiene en el canal, eso sí, ¿no? Sí, pero es que las mismas normativas, los reglamentos de junta directiva, las políticas y directrices son las que, y los controles internos y los sistemas informáticos, todo eso te permite tener esa confianza para poder ejecutar de forma transparente, eficiente y participativa, para que todo salga de manera honesta. El jueves TVN investiga, de hecho lo titularon La Guerra del Agua, la Batalla del Agua. La batalla por el La agua. Batalla por el Agua. Nicanor Alvarado Dixon presentó eso. Nicanor, ¿qué descubriste y qué fue lo que presentamos en ese reportaje que presentamos el jueves? El señor Martínez está hablando un poco sobre la institucionalidad y me hace recordar este Plan Nacional de Seguridad Hídrica del 2015 y cuando hacía el ejercicio de analizarlo y ver, encontré la zona de metas. Sí. ¿Qué cosas debieron 5 haber metas. pasado en el 2020? Sí. Y las metas propuestas para el 2020, hoy en 2024, o sea, están absolutamente lejos. Sí. Lo primero hablaba de un Consejo Nacional de Conagua, un Conagua operativo. Hay un Conagua, la pregunta es si es operativo. O sea, ¿cuántas veces se ha reunido el Conagua en estos años? ¿Por qué el Conagua ha perdido perfil? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué dejó de ser una prioridad para el gobierno esa institución? Hablaba, por ejemplo, del plan Ciencero, que al 2020 no debía haber letrinas en Panamá. El plan Ciencero, Sí, así como la renovación Varela. urbana de Colón y muchos otros murieron con el cambio de gobierno. Hablaba de 99% de agua potable en las zonas urbanas y creo que era 88% en aguas en zonas rurales. Evidentemente estamos absolutamente lejos. Entonces, es importante que haya este compromiso de todas las fuerzas políticas para garantizar que estos proyectos no naufraguen. Y que si vamos a empezar una discusión sobre el agua, miremos lo que ya hemos hecho, o sea, que nos costó mucho dinero, mucho esfuerzo, o sea, es el fruto de un trabajo colectivo. Usted hace un planteamiento sobre una nueva institucionalidad, una nueva autoridad, pero me hace pensar que eso va a tener que pasar por la Asamblea Nacional, por ejemplo, que como vimos en el TVN Investiga, hay miembros de la Asamblea Nacional que tienen intereses en cómo se gestiona la crisis, o sea, cómo a partir de la crisis surgen negocios, y negocios millonarios. O sea, una empresa vinculada a un diputado se ha ganado la mitad de los contratos de repartición de agua en camiones cisternas. Entonces, la verdad es que me hace pensar que veo muy pocas posibilidades de que sea esa asamblea. Ya no me refiero a la asamblea con la composición actual de diputados, porque estoy seguro que en la próxima, un poco más para allá, un poco más para acá, pero tendrá las mismas crisis. Que esa asamblea con esos intereses vaya a dar espacio para tener estas discusiones que necesita el país. Ojalá y las haya. Entonces no fue un descubrimiento, es una reflexión que hago a partir de lo que vi. ¿Qué descubrimos? Primero que la discusión sobre la crisis del agua no se supedita o sea, no está vinculada solamente con la cuenca del canal. Por donde uno pise hay problemas. Nosotros vamos a Unión de Azuero, un pueblo que visitamos con un TVN Investiga anterior, y cuando escuchamos las historias de conflicto entre dos comunidades, la notamos de que había que volver allí para ahondar un poco. Y uno lo que se da cuenta es que es de los dos lados. Primero que hay un problema de gestión, o sea, el problema de gestión territorial de la ciudad explotó y explotó con ese caso. O sea, quiero decir, tomó vida. Esto de una cultura en la que la ciudad se extiende como chicle y de forma desorganizada y a punta de invasiones, pero no solo de invasiones, sino también de proyectos formales que entran por la banca, pero que luego no tienen ningún sostén en la trama urbana, que nadie se enteró que los iban a construir, aun cuando dieron permisos, para los que no hubo agua, para los que no hubo transporte, están presionando y estirando esta crisis. Y que tiene dramas humanos de los dos lados, en este caso, de comunidades que ya estaban. El caso paradójico de Bayano,
perdón, de Unión de Azuero, una comunidad que es mudada por el gobierno para construir el lago Bayano, un gran reservorio de agua dulce en el país, y resulta que ellos hoy día enfrentan problemas para acceder a agua. Teniendo el agua dulce de donde venían, Perdona, de donde se un mudaron. agua ¿no? que ellos toman, que además no es potable. Es un acueducto rural que le provee agua no potable y que luego una comunidad invasora se lo toma. ¿Sabes? No, eso que dices, a ver, estamos en el 2024 y yo hice un reportaje, una noticia, no un reportaje, en el año 2000 o 2001, donde Altos de la Torre, una barriada que está por aquí, detrás de Villalucre, habían secuestrado los residentes un carro cisterna, porque el carro cisterna llegaba hasta un punto y no subía hasta Altos de la Torre, y los vecinos literalmente secuestraron al conductor del carro cisterna y lo obligaron a ir hasta la parte más alta de Altos de la Torre para surtir a la comunidad, porque el agua se acababa loma abajo y no llegaba hasta la parte más alta. Fernando, a ver, si yo te estoy contando esto del 2000, yo no sé desde cuándo me puedes contar cosas tú sin decirte viejo, en cuanto a los problemas del agua. Yo no tengo problema con mis canas. No, a lo que voy, Fernando, es que creo que el reportaje de Nicanor muy bueno, y con tu permiso, Nicanor, pero me dijo un montón de cosas que hace 20 años creo que las estábamos diciendo igual en televisión. A ver, Fernando. necesitamos una visión de país. Y puede que haya algunos diseños, creo que hay una estrategia, pero el problema es que la visión, todo el mundo tiene que mirar desde esa visión el problema. Y si está en un panfleto, en alguna entidad pública, eso no sirve para nada. Eso tiene que ser una visión compartida. Esa visión tiene que incluir, primero, la preservación del recurso, porque tú cómo vas a distribuir algo que no has preservado. O sea, el recurso agua. Luego definir cómo vas o cómo es la mejor manera de aprovechar ese recurso. Hombre, hay gente que piensa que la mejor manera de aprovecharla es para hacer negocio, como el diputado X o el otro o el otro. O el Z. Y luego, o el Z. Y luego es la gestión del recurso. Y eso requiere también una visión de cómo tiene que ser la institucionalidad que rija esa gestión. Nosotros debemos recordar que el agua es un derecho humano y que su acceso puede ser un mecanismo reproductor de la inequidad. O sea, eso tiene que ver con la calidad de vida de las personas, de las familias. Por lo tanto, una prioridad de esta visión tiene que ser, vale para otros lados, para temas que no son agua, es sacar la política del agua. Esta debería ser, lo primero de una visión, es que la política ya le ha hecho demasiado daño, por acción o omisión, ojo, a este tema. Entonces, hay que sacar a la politiquería, perdón, la política es una ciencia, Sí. Hay que sacar la politiquería partidista del tema agua. Hay que tener la visión, hay que tener la institucionalidad, hay que tener, porque sí, hay estudios demasiados, hay investigaciones importantes, hay propuestas, probablemente alguien se saldrá con una ley y diga, bueno, esta es la ley del agua, sí, pero necesitamos este conjunto de elementos para realmente buscar una solución. Eric Martínez, yo no sé si llamarlo así, pero en la declaración de principios del grupo en el que usted está, Sí. habla de reducir la brecha. Sí. Creo que ese concepto que también lo mencionas en tu reportaje, reducir la brecha. La brecha del agua. Hábleme de eso, reducir la brecha. Porque usted hablaba de tres, ¿no? El agua cruda, el agua potable y el después agua las aguas servidas. El tema del agua cruda que mencionaba Fernando, o sea, no podemos tener agua potable si no tenemos agua cruda. Así mismo es. De hecho, el modelo de negocio que se pretende promover, habla de un nuevo modelo de negocio de esta empresa estatal que es un operador y él se va a encargar a través de un modelo de negocio verticalmente integrado, de manera que tiene jurisdicción, control sobre las cuencas hidrográficas para garantizar la cantidad y calidad de agua cruda que se necesita para el agro, para la seguridad alimentaria, para las concesiones de agua cruda, vigilar en campo todo lo que sea necesario para mantener esa cantidad y calidad de agua. De ahí también tendría control sobre la potabilización del agua, entonces todas las plantas potabilizadoras a nivel rural y urbano. A través de las juntas administradoras de acueductos rurales también serían parte de la empresa estatal esta, su comercialización, su distribución
Y finalmente, recolección de las aguas servidas con alcantarillado y saneamiento. Ese proceso estaría integrado en una sola empresa verticalmente y así se garantiza mejor la coordinación, la homologación de presupuestos. Para todo el territorio. Para Eso todo es el territorio, importante. excepto en la parte del canal de Panamá. O sea, que el canal vea su cuenca y esta autoridad Sí, vea todas las otras las cuencas. otras 51 cuencas Sí. con potencial hídrico que tiene el país. Porque el problema no es la es la escasez de la cantidad del agua. Hay suficiente cantidad de agua. El problema más bien es la administración de esa regulación anual que nos cae, gracias a Dios, ¿no? Todos los años. Entonces, ese es lo que persigue esta nueva institución. Y, perdón, como Sí. tú mencionabas, lo del derecho humano es precisamente la Constitución actual guarda silencio en materia de derecho humano al agua. Y como muy bien apuntas, el acceso al agua es importante y es esencial para el disfrute de otros derechos humanos. Derecho humano a la salud, derecho humano a la educación, derecho humano al trabajo. De hecho, tú ves que cualquier escuela que no tiene agua, de una vez la cierran. Se interrumpe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gente que no puede ir a trabajar, generar ingresos para su familia porque tiene que estar pendiente del camión cuando pasa el cisterna o pararse en la madrugada para llenar tanques. Es una forma muy indigna de vivir el día a día. Entonces afecta no solamente el gasto adicional, porque ya con esos galones de agua embotellada que compran, cuidado que están pagando más que si estuvieran pagando una tarifa regulada del IDAN. En este caso, Nicanor, y te lo comentaba ayer, el día del reportaje, yo recuerdo de aquel reportaje anterior, de hace 20 años, que lo que se pagaba en carros cisternas alcanzaba para construir otra planta potabilizadora o varias plantas potabilizadoras. Imagínate con lo que se ha pagado en estos 20 años. Bueno, una de las líneas que tal vez me hubiese gustado profundizar en el reportaje era esa discusión sobre si en realidad nosotros necesitábamos más plantas potabilizadoras, al menos en la ciudad capital, porque cuando miramos los números, el consumo es alto. La OMS dice que el ser humano necesita en promedio 100 litros de agua al día para vivir. Cuando uno revisa, por ejemplo, la producción de agua potable de la planta de Monte Esperanza y lo divide entre la población estimada en la zona de influencia, estamos hablando de más de 2.000 litros por persona producido. Es el más alto que encontré y ese ejercicio lo hicimos en un TVN Investiga anterior, porque además TVN lleva A ver, años la hablando planta sobre el agua. potabilizadora de Chile produce 250 millones de litros, ¿no? De galones diarios. De galones. De galones diarios. Imagínense, o sea, esos son 1 millón de litros. Estamos hablando de mucha agua, así que tendríamos que plantearnos sobre si realmente lo que necesitábamos eran más plantas potabilizadoras o optimizar la cantidad, o sea, lo que estábamos extrayendo, porque al final lo que vamos a hacer es poner más plantas para extraer más recursos, para que en alguna medida se pierdan roturas, para que en otra medida, no es que se pierda, pero no se contabilice, no se facture, o sea, no se garantice que la empresa que potabilice esa agua tenga los recursos para poder seguirlo haciendo de manera sostenible. Entonces, creo que es una discusión que debería ponerse sobre la mesa y que este país pueda definir cuál es su estrategia de agua potable para la ciudad. Y usted decía algo hace un rato sobre la relación entre lo que una persona gasta comprando agua y cuánto terminaría destinando si pagar una tarifa del IDAN. Y ayer, y comentaba un poco cuando me preguntaban sobre este reportaje, y yo decía que esto había sido también un viaje de emociones, porque era encontrarse con testimonios que, además de que eran desgarradores, eran inimaginables, o al menos para mí. Encontrar a una mamá que nos decía que ella gastaba $5 en un garrafón de agua y a veces tenía que elegir entre comprarle ese garrafón de agua y que su hija fuera a la escuela. Y la decisión terminaba siendo que su hija fuera a la escuela, así que dejaban de tomar agua 2 o 3 días. Y un pedazo que no lo dijo era que la solución que encontraban era que se iban por el camino de la invasión, que son 2 kilómetros hasta llegar al punto donde toman un transporte, iba recolectando frutas para comerlas y de allí sacar un poco Hidratarse. hidratarse. Se imagina. Entonces sí, las historias alrededor de penuria, las historias de penurias alrededor de la falta de agua son dolorosas y son terribles. Gracias de verdad por acompañarnos esta mañana, Nicanor. Gracias, señor Eri, por hablar con nosotros esta mañana sobre este tema. Fernando, vamos a hacer la pausa para que hagas tus conclusiones sobre este tema después del cambio, porque sí, a ver, hay gente que está recibiendo agua 1 hora al día o 2 horas al día.
Pero si no hay educación, cuando esa gente reciba agua 24/7, Sí. lo que vamos a hacer es botar 12 veces más agua de la que estamos botando ahora. Sí. Además del problema que ya tienen, vamos a tener también un desperdicio de agua. problema de Sí, cultura. como tú dices, vamos a construir más potabilizadoras para botar más agua, cuando a lo mejor con lo que potabilizamos hoy día Es suficiente. tenemos suficiente. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, veremos la caricatura y las conclusiones de Nando Martínez sobre lo que hemos hablado esta mañana en el radar. Amigos, hay varios temas, pero antes de empezar vamos a ver con qué se nos salió Hilde esta mañana desde Agua Dulce en la caricatura del radar. Ahí está, cárcel La Joya, y salen dos sujetos. Dicen que mejor están allá adentro que afuera, hay mucha inseguridad. Fernando. Sí, la seguridad está afuera, no adentro de la cárcel. Sí, ciertamente uno de los riesgos era que estas cárceles o algunas cárceles se convierten en el cuartel general o en la comandancia de las pandillas. Correcto. Y desde adentro de las cárceles, Fernando, con custodios, con comida, con luz que le damos el resto de los panameños a través de nuestros impuestos, estamos cuidando a los pandilleros. Y eso es un poco lo que pasó, o lo que está pasando, perdón, en Ecuador. Ese tema, sí, el tema de Ecuador comenzó en cárceles, Fernando, y de eso hablamos aquí hoy, Así ¿no? es, correcto. El tema del agua, Fernando, yo sé que tú tenías algunos apuntes que querías compartir a manera de conclusión. Bueno, yo creo que ya hemos dicho que hace falta una institucionalidad. Se ha propuesto que sea vía ley, yo no sé cuál es el camino. A veces nosotros somos muy apegados a resolverlo todo creando nuevas leyes. Yo creo que sí necesitamos una visión de país, necesitamos un cambio de cultura ciudadana en torno al agua que incluya el tema de la preservación. Yo creo que nosotros estamos muy dados a despilfarrar el agua, pero también necesitamos una planificación. Hasta la forma en que ocupamos el territorio, tiene que ser un esfuerzo que se pueda regular desde la planificación para evitar que la crisis del agua o el acceso al agua se convierta en un problema como en efecto es hoy en día. Yo creo, Fernando, y en este programa insistimos también en el tema educativo. ¿Y por qué lo comento? Porque así como en el tema de las cárceles, con mejor educación se supone que vamos a tener menos delincuentes, en el tema del agua también tendríamos menos desperdicio. El propio director del IDAN ha explicado aquí la cantidad de proyectos que ya están en desarrollo, Fernando. Y cuando esos proyectos de agua estén listos, al ritmo que estamos gastando agua, van a ser insuficientes. En el momento en que estén listos, es decir, van a resolver la demanda del momento y a un año, seguramente si no están planeados los otros, ya vamos a tener de nuevo problemas de escasez y de déficit de agua en la ciudad y en el interior, Fernando. Sí, hay que cambiar la cultura del agua. Hay que cambiar la cultura del agua. En el tema de cárceles, hablábamos del tema de educación y yo cerraba el bloque diciendo, Fernando, que si bien es cierto no podemos presumir de tener nuevas cárceles, no necesitamos más cárceles. El exministro hablaba de una reingeniería, un overhaul en la policía. Ciertamente es necesario, pero no es que necesitemos más policías. Lo ideal es que tuviéramos un escenario con menos delincuentes, Nando Martínez. Sí, hay lo que se llama un proceso de producción social de la violencia y la inseguridad. O sea, hay en la falta de oportunidades, en la ineficacia del sistema educativo, hay un montón de condicionantes y nosotros la visión de país está demasiado centrada en la interdicción de la droga. O sea, aquí todo el énfasis es que estamos ganando la batalla porque capturamos más droga y esa definitivamente es un aspecto, pero no es la solución al problema. Hay que mirar los otros lados del problema porque es ahí donde estamos perdiendo la guerra. No, y con las consecuencias de eso. No es secreto, Fernando, que con cada incautación de droga, ya sea en el océano, millonaria, o en una casa, o en un caleto, la ciudad termina sufriendo las consecuencias porque aparece un baleado en una esquina, o un ejecutado en un automóvil, o alguien tirado en una cuneta, que coincidentalmente siempre son
24, 48 horas después que se da un decomiso de estos grandes de droga. Entonces, Sí, sí, alguien tiene que pagar. alguien tiene que pagar y sabemos que así son estas cosas dentro del crimen organizado. Yo creo que hemos tenido un programa interesante, Fernando. Tratamos de hablar del agua y debo decir a propósito, evitamos un poco el tema del canal porque ya viene Sabrina Bacal de frente y ella va a estar con la subadministradora del canal y también va a estar hablando del agua, que yo creo que es uno de los temas, Fernando. Hoy no hablamos de política, sin embargo, el tema del agua... Pero estaba ahí. El tema del agua en esta campaña que viene, creo que no podrá evitarse. No fue tema de discusión en la campaña pasada, no fue tema de discusión en la campaña antepasada, era una promesa de uno de los candidatos, 100-0. pero no era uno de los temas de debate, como lo será el tema de la Caja del Seguro Social. Yo creo que el tema del agua, Fernando, va a ser uno de los temas que se va a incluir en los debates presidenciales. Es ¿no? correcto. Y en las preguntas que le haremos a los candidatos a la presidencia de la República. Gracias a Nando Martínez por estar con nosotros, no como bateador emergente, sino como bateador designado esta mañana aquí en el radar. Vamos a la pausa, que tengan excelente domingo. Ya está lista, Sabrina Bacal de frente inmediatamente después de radar.